Bien, el tema que vamos a ver hoy día es propagación del calor o transferencia de calor. Ya habíamos definido anteriormente qué era el calor, ¿no? El calor es un proceso a través del cual se transfiere energía desde un sistema a su entorno debido a una diferencia de temperatura. ¿Lo ve? Ya habíamos dicho que el calor es un tipo de energía que se produce debido a una diferencia de temperatura entre dos sistemas u objetos, ¿no? Vamos a ver ahorita lo que es la transferencia de calor. Me dice que es un proceso de transporte de calor entre dos recintos de diferente temperatura a través de un medio de propagación. Fíjense, yo tengo dos recintos, dos habitaciones, dos cuerpos, no sé cómo ustedes quieran verlo, ¿ya? Acá está mi cuerpo uno, o mi recinto uno, mi habitación uno, y acá está mi habitación 2, ¿no? Ahora, estas habitaciones, recintos, cuerpos tienen una temperatura, fíjense, T1 y T2. Y fíjense, aquí tengo un medio de propagación. Fíjense este como cilindro, ¿no? Este cilindro que está en contacto con estos dos cuerpitos va a ser mi medio de propagación, ¿ya? Mi medio de propagación. Entonces, fíjense, se va a crear un flujo de calor que se va a transmitir. Esto es bien importante, muchachos. Se va a transmitir un flujo de calor, ya que es como una analogía eléctrica. Si hacemos una analogía con la electricidad, es como si fuera la corriente que está pasando, ¿ya? La corriente eléctrica que está pasando por un conductor, ¿no ve? Entonces es más o menos eso, el flujo de calor. Entonces se está transmitiendo el calor de este recinto uno a este recinto 2 o de este objeto uno a este objeto 2 de esta habitación uno a esta habitación 2, ¿no ves? Se está transmitiendo el calor. ¿Por medio de qué? Por medio de este medio de propagación, que es un cilindro, no una barrita, digamos, puede ser cualquier cosa. Una placa, un cilindro, nos vamos a ver después áreas variables, ya van a ver, ya, pero se está transmitiendo por este medio de propagación. Entonces se crea un flujo de calor y fíjense, es como la corriente eléctrica, les decía, ¿no? La corriente eléctrica siempre tiene un sentido y este flujo de calor también va a tener un sentido. ¿Cuál va a ser el sentido? Siempre va desde el más caliente hasta el más frío, es decir, va de la temperatura caliente a la temperatura fría, ¿ya? Ese es el sentido de mi flujo de calor, ¿ya? Ahora este flujo de calor lo denominamos como Q minúscula, ¿ya? Flujo de calor como Q minúscula. O también algunas bibliografías lo denominan como H mayúscula, ¿ya? Esas son las variables eh, para el flujo de calor, ¿no? Q minúscula o H mayúscula. Entonces, se está propagando desde el recinto A hasta el recinto B por un medio de calor. Fíjense, este tiene una longitud, el medio de propagación tiene una longitud y tiene una sección o un área, ¿no ve? Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Que T1 es mayor a T2, ¿no ves? Siempre el sentido va desde el más caliente hasta el más frío, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Temperatura T1 es temperatura 1, T2 temperatura T2 del recinto 2. Área es la sección del medio de propagación. L es el espesor o la longitud del medio de propagación, espesor o longitud, ¿ya? Y Q o H mayúscula es el flujo de calor, ¿ya? ¿Qué es el flujo de calor? Es la cantidad de calor que se propaga o se transfiere a través de un medio durante un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, el flujo de calor es el calor, la cantidad de calor que se propaga durante un tiempo, ¿lo ve? Entonces, tenemos flujo de calor Q es igual a H, también puede ser H mayúscula, y esta que es igual. De forma diferencial tenemos que va a ser diferencial de Q sobre diferencial de tiempo. O también, ya habíamos dicho que el flujo de calor es la cantidad de calor, o sea, el calor Q, transferida por unidad de tiempo, ¿no? Sobre tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades? Calorías sobre segundo o watts, ¿ya? Esto también es importante que también lo vamos a utilizar, ¿ya? Q es, el flujo de calor es igual al calor sobre tiempo, ¿ya? Necesito nomás. Veremos los mecanismos de transferencia de calor. Hay tres mecanismos de transferencia de calor, lo que vamos a ver en este curso. En primer lugar tenemos a la conducción, la convección y la radiación, ¿no? ¿Qué es la conducción? La conducción es la transferencia de energía desde un cuerpo a otro adyacente por contacto directo. Esto es importante. Contacto directo. Sin intercambio sin intercambio, mezcla flujo de cualquier otro material.
¿no? Es por contacto directo, la conducción. ¿Qué es la convección? La convección es el calor, perdón, el calor se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como gas o un líquido, ¿ya? En este caso, la convección no es tanto contacto directo, sino que se transfiere el calor por medio del movimiento de un fluido, de un gas o de un líquido, ¿no? En este caso, lo que generalmente se usa es el medio ambiente, el aire, ¿ya? En convección. Y se forma una peliculita, ¿no ve? No sé si han visto cuando están en un automóvil, se empaña, ¿no es cierto? Cuando llueve o hace mucho calor, las ventanas, ¿no ve? Del automóvil, y se crea como una película, que es lo que llamamos la empañadura, ¿no? Que se está creando. Eso se genera debido a esta convección, ¿ya? Las radiaciones más facilitas la transferencia de energía que atraviesa el espacio de forma de ondas electromagnéticas emanadas por los cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos, ¿no? En la radiación, la transferencia de calor se genera debido a ondas electromagnéticas u ondas, ¿ya? En este caso, un claro ejemplo es el Sol, ¿no ve? El Sol emite sus rayos que llegan a la Tierra y calientan los cuerpos, ¿no ve? Los cuerpos que están sobre la Tierra. Entonces, esa es la radiación. Se transfiere por ondas. Bien, veremos o lo que más veremos la convección. Ya es lo que más entra, por así decirlo, ya en los exámenes, convección. Para analizar la convección vamos a analizar una pared, ya una paredcita, una placa, como ustedes quieran verlo, que fíjense tiene una sección, un área A, ¿no ve? Un área A, esta área. Y esta plaquita o esta paredcita está dividiendo como dos ambientes, por así decirlo, ¿ya? Este ambiente que va a tener una temperatura caliente y este que va a tener una temperatura fría, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Se me va a generar un flujo de calor. Fíjense la flechita, ¿no ve? Se me está generando un flujo de calor. Q. Q o H mayúscula, ¿no ve? Como ustedes quieran ver. Q o H mayúscula. Fíjense, esta paredcita tiene un espesor o tiene una longitud, delta X. ¿No ve? Y hemos dicho que el flujo de calor siempre va desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría, entonces mi TC es mayor a TF. ¿No ve? Entonces, considerando la pared de la figura, si la temperatura C es mayor a la temperatura F, el calor se propaga desde el recinto que está a mayor temperatura, es el recinto que tiene menor temperatura, lo que ya habíamos dicho, ¿no ve? Experimentalmente se ha comprobado que la rapidez Q, o sea, el flujo de calor, también se llama rapidez de calor, a la cual se transfiere el calor a través de la pared, es directamente proporcional al área e inversamente proporcional al espesor, delta X, y directamente proporcional al cambio de temperatura, ¿no? Delta T. Entonces, nos llegamos a esta conclusión, ¿no? Que la rapidez o el flujo de calor es proporcional al negativo, ese signo no se olvide, negativo de el área delta T, delta X, ¿no ve? O sea, el espesor. Entonces, si yo despejo o ¿cómo quito esa proporcionalidad que tenemos en esa expresión? Para quitar la proporcionalidad hay que introducirle una constante, ¿no? Esta constante K, ¿ya? Esa constante K. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación? De la siguiente forma, ¿no ve? Que mi flujo de calor es igual a menos K, que es la constante que tiene cada material, por el área, el cambio de temperatura sobre el espesor de la paredcita, ¿ya? Y sabemos que delta T, ya eso lo hemos definido, es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? Solo fíjense el sentido de la flecha. ¿Dónde está llegando? ¿Cuál va a ser su final de esta flecha? TF, ¿no ve? ¿Cuál va a ser su inicio? TC, de caliente, ¿no ve? Entonces va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Eso ya sabemos que es delta T. Posteriormente vamos a ver que nos conviene intercambiar estas cositas ya para eliminar este signito, pero ya eso lo vamos a ver posterior. Entonces se me genera la ecuación de Fourier, que es esta, la ley de Fourier que tenemos acá, ¿ya? ¿Qué más? Si consideramos una placa muy delgada de espesor de X,
entre cuyas caras hay una diferencia de temperatura diferencial de T. Entonces, podemos hallar la ley de Fourier, que ya les explicaba, de forma diferencial, que es la misma, ¿no? Que la transferencia de calor o rapidez de transferencia de calor, flujo de calor, es igual a que a menos K, la constante de conductividad térmica, el área, por si acaso, el área que tomamos no es el de la pared, ¿ya? Esta área que tenemos acá, la frontal que vemos, ¿no? Otro color lo haré. Esta, ¿no? No es esta área, muchachos, ¿ya? No es esta área, la frontal que vemos aquí, sino por dónde está pasando el flujo de calor, ¿ya? Esa área tomamos en cuenta. De la misma forma acá, fíjense cuando teníamos esta imagen, ¿lo ve? El área que entra en la ley de Fourier es justamente esta, ¿ya? Por la cual está atravesando el flujo de calor, ¿ya? Entonces tenemos ya definida la ley de Fourier, que nos va a ayudar para lo que es transferencia de calor, ¿ya? Donde Q ya saben que es la rapidez de transferencia de calor o flujo de calor, se mide en watts o calorías sobre segundo. K es la conductividad térmica, se mide en kilocalorías, metro, grado centígrado, segundo, o calorías, centímetro, grado centígrado, segundo, o watts sobre metro Kelvin, ¿no? Esta conductividad térmica es propia de cada material, ¿ya? Esto también ya está en tablitas, es propia de cada material. El aluminio tiene su propia conductividad térmica, la madera su propia conductividad térmica, los aislantes, así, ¿ya? Entonces, cuando la conductividad térmica es baja, o sea, tiene un valor bajo, significa que los materiales que tienen esa conductividad son aislantes, o sea, no me permiten una gran cantidad de flujo de calor, o sea, es como un aislante, ¿no ve? Un aislante que, digamos que te estoy en una habitación y no quiero que escape el calor, entonces, ¿cómo voy a evitar que escape el calor? Lo voy a forrar con aislantes, ¿no ve? Para que mi habitación quede en una temperatura caliente, ¿ya? Por así decirlo. Y cuando tenemos un valor K alto, dice que son para materiales conductores, ¿ya? Es decir, que me van a permitir que el flujo de calor vaya con mayor rapidez, o sea, va a haber un mayor flujo de calor que va a escapar, ¿ya? Área es el área por la cual se transfiere el calor, o sea, el área por la cual pasa el flujo de calor. Y de diferencial de temperatura sobre diferencial de X es el gradiente de temperatura, ¿ya? Entonces, fíjense, me voy a jugar con la ecuación anterior, ¿ya? Teníamos que la ecuación anterior, H era igual a menos K área diferencial de, lo haremos así, área diferencial, muy grande está mi goma, perdón, así, K por área delta T sobre el espesor, ¿no? Que en este caso era L, lo llamaremos, ¿ya? El espesor de mi paredcita. Entonces, yo voy a jugar con esta ecuacioncita y la voy a transformar en esta, ¿ya? Solo es despejar algunas cositas. Sabemos que delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial, es decir, temperatura fría menos la temperatura caliente, ¿no ve? Pero fíjense, este signo medio que no me gusta que esté ahí, ¿ya? Ese signo negativo que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo lo elimino? Este signito de ahora en adelante, al escribir la fórmula de Fourier, ya no voy a considerar el signo, pero ese signo no puede desaparecer así nomás, ¿no ve? Lo voy a llevar acá, a este delta T. Entonces, al final delta T ya no va a ser pues temperatura final menos temperatura inicial. Yo ya lo voy a tomar como si fuera temperatura caliente menos temperatura fría, ¿ya? La temperatura caliente menos la temperatura fría. Y de esa forma elimino el signo negativo. Y me voy jugando, ¿no? Este K por área lo paso a dividir sobre L, me va a quedar estito, ¿ya? Entonces, el denominador de esta expresión, este L sobre KA, lo voy a denominar resistencia térmica, ¿ya? Esa L, el espesor de la pared, sobre la conductividad térmica por el área, va a ser mi resistencia térmica del material o del medio de propagación de calor, ¿no ve? Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar mi ley de Fourier? Va a quedar de esta forma, ¿no? Que el flujo de calor, H,
es igual a la temperatura caliente menos la temperatura fría sobre la resistencia térmica, ¿ya? Muchas veces es más conveniente trabajar con resistencias térmicas, porque si se dan cuenta, vamos a tener algunos problemas que van a tener varias paredes en serie o en paralelo. Entonces, estar aplicando cada vez la ley de Fourier esta de forma diferencial, cada vez la ley de Fourier que hemos definido antes, cada vez para cada paredcita es medio moroso y complicado, ¿ya? Entonces, para reducir esto, hacemos una analogía eléctrica y ya vamos a trabajar con resistencias, ya en este caso con resistencias térmicas, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda, consulta, muchachos? De todas formas, este materialcito igual les voy a pasar ya para que repasen un poco de teoría. Entonces, pasaremos a lo que es conducción en paredes planas compuestas, ¿ya? Los medios de propagación de calor de sección de área con área constante, pero hechos de más de un material con cierta disposición espacial, se denominan paredes planas compuestas. Fíjense, aquí tengo varias paredes, una al lado de otra, ¿no ve? Cada pared tiene su propia conductividad térmica, K1, K2, K3, Kn, ¿no ve? Y esta disposición de paredes me están separando dos ambientes o dos temperaturas, ¿no? Una temperatura caliente y una temperatura fría. Entonces va a haber un flujo de calor, ¿no ve? El sentido, por favor, nunca se equivoque. Siempre va del caliente al frío, ¿no ve? Siempre del caliente al frío. Entonces va a pasar un flujo de calor. Y como les decía, estar aplicando ley de Fourier para cada paredcita, medio complicado, ¿ya? Es muy moroso. Lo que vamos a hacer es trabajar con resistencias térmicas. Entonces, cada pared, muchachos, cada pared me representa una resistencia, ¿ya? Entonces, cada paredcita va a ser una resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia y así, ¿no? Va a estar una resistencia N. Tengo mi resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Y fíjense, cada resistencia está una al lado de otra. ¿No ven? Esta es una disposición en serie, ¿ya? Y por si acaso, fíjense, el área de mis paredes no varía. ¿No ven? No varía. No va a variar. No puede variar, ¿ya? Entonces veremos los tipos de disposiciones que tenemos en paredes. Puede ser serie, puede ser en paralelo, o puede ser un mixto, ¿no? De ambos, serie y paralelo. Entonces, como les decía aquí, fíjense, tengo tres paredes, una al lado de otra. Les he dicho que cada paredcita es una resistencia. Fíjense cómo se va a formar. Se me está formando esto, ¿no? Esto. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y aquí tengo una temperatura caliente y aquí temperatura fría. ¿Me ve? Cada nodito que ven acá, los noditos, lo que me estoy marcando aquí, los noditos que tengo acá, son temperaturas, ¿ya? Son temperaturas cada nodito. Entonces se va a generar un flujo de calor, H. Y fíjense, como tengo, ¿por qué se dice que es serie esta disposición? Porque está cada resistencia una al lado de otra. ¿No ve? Cada resistencia está al lado de otra. Es decir, principio con final, principio con final, principio con final. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo resistencias en serie o paredes en serie? ¿Qué va a pasar? El flujo de calor es el mismo para todas las paredes, ¿ya? Es decir, si por aquí está pasando un flujo 1, un flujo 2, un flujo 3, al final, como está en serie, todos estos flujitos que tenemos aquí van a ser igual, pues, toditos van a ser igual. Todos los flujos que está pasando por cada resistencia son iguales y es igual al flujo total, ¿ya? Eso es la característica cuando tenemos en serie. ¿Qué pasa con las diferencias de temperaturas? Les he dicho que cada nodito son temperaturas. ¿A ver? ¿Qué pasa? Aquí se me va a crear un delta T, ¿lo ve? Entre esas dos temperaturas. Si cada uno son temperaturas, se me va a generar delta T. De la misma forma acá, otro delta T. Y aquí, otro delta T. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué pasa? Para hallar el delta T total, tengo que sumar todos estos delta T, pues. ¿Ya? Delta T1, delta T2, delta T3. ¿Ya? Para hallar una diferencia de total, que va a ser esta, ¿no? Del grande,
delta T total, ¿no? Que es desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar todos estos delta T's, ¿ya? Eso. Ahora veremos lo que es en paralelo. Entonces, aquí, algo importante que se me está pasando. Se me va a generar un flujo de calorcito, ¿no ve? Un Q o H, como ustedes quieran, H. Pero fíjense por qué área está pasando este flujo de calor. Está pasando por esta área, ¿ya? Esta área. Y fíjense una característica más que tienen los de en serie, paredes en serie, que esta área no varía. Esta área va a ser la misma para esta pared naranjita va a ser la misma área, para esta pared blanquita va a ser la misma área y para la plomita la misma área. ¿Lo ve? Pero no pasa eso con en paralelo. Fíjense, el flujo de calor siempre va desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría. Se me genera este flujo de calorcito, ¿no? Q o H, como ustedes quieran. H, digo. Pero fíjense, no está pasando pues solo por un área esta vez, ¿no ve? Sino que este flujo de calorcito se tiene que dividir, ¿ya? Se tiene que dividir para que pase por estas tres áreas, ¿no ve? Por el área uno, que es de esta paredcita, por el área 2, que es de este, y por el área 3, que es del de abajo, ¿no? Área 3. Fíjense entonces, el flujo de calor para cuando tenemos en paralelo, no está pasando por una misma área como pasaba en serie, sino que ya está pasando por tres áreas diferentes, ¿no ve? Entonces, como decía antes, ¿no ve? Una partecita que teníamos en nuestro documento, el área no puede variar si es que queremos que se mantenga el flujo de calor. Entonces, como están variando las áreas, este flujo de calorcito total se va a tener que dividir, pues, como hemos hecho creo que hemos hecho cuando hemos trabajado con fluidos, con tuberías, ¿no ve? Se dividía. El agüita se dividía por tres tuberías, algo así, ¿ya? Entonces se tiene que dividir este flujo de calor. Entonces va a haber un flujo de calor uno, flujo de calor 2, flujo de calor 3. ¿A ver? Entonces, ¿qué pasa? O H1, H2, H3, como está acá, ¿no? Cualquiera vale. ¿Qué pasa cuando tenemos en paralelo? Entonces, si queremos hallar el H total, el flujo de calor total que está pasando por esta composición de paredes, tengo que sumar pues todas estas flujos de calor que se está dividiendo por cada paredcita. Ya, es decir, tengo que sumar Q1, transferencia de calor 1, el 2 y el 3 para poder hallar este flujo de calor total. ¿Ya? Eso pasa en paralelo. ¿Y qué pasa con delta T? O sea, las diferencias de temperaturas. Les he dicho que, a ver, haremos el circuitito. Me estoy olvidando de eso. Tenemos que cada pared es una resistencia, les decía, ¿no? Vamos a tener algo así. Algo así. ¿Lo ve? Algo así. Y aquí tengo las temperaturas. Temperatura caliente, temperatura fría. ¿No ve? Se me va a generar un flujo de calor total. ¿No ve qué está pasando aquí? Está entrando un flujo de calor y tiene que salir un flujo de calor, pero estos son totales, ¿no ve? Pero se está chocando en tres paredes. ¿Qué tiene que pasar? Se tienen que dividir esto, ¿no ve? Se tienen que dividir entre estas tres paredes. Algo así. H1, H2 y H3. Pero al final, para poder hallar el flujo total, es únicamente la suma de todos estos flujos de calor, ¿no ve? Pero ya les decía que cada puntito, cada nodito que tengo acá es una temperatura. Y ahí tengo la temperatura caliente y la temperatura fría. Entonces aquí se me va a generar un delta T total, ¿no ve? Entre la temperatura caliente y la temperatura fría. Pero fíjense, el delta T para cada paredcita va a ser lo mismo, pues, ¿no ve? Aquí voy a tener también un delta T. Aquí también, lo haremos con otro color. Aquí va a haber un delta T. Y aquí también va a haber un delta T, ¿no ve? Una diferencia de temperaturas. Pero fíjense, esos delta T en verdecito va a ser pues igual a la misma delta T total de la caliente y la fría. Entonces el delta T no cambia. Ya lo único que va a cambiar para hallar el flujo de calor total va a ser que va a ser la suma de los flujos de calor de cada paredcita que se está dividiendo. ¿Ya? Eso es para paralelo, pasaremos al mixto rapidito. Fíjense, esta es una composición entre serie y paralelo. ¿Ya?
Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando un flujo de calor acá, H. Ahora, ¿cómo va a ser su circuito si lo queremos hacer en analogía eléctrica? Cada paredcita es una resistencia, ¿no ve? Tenemos la pared blanquita, R1, ¿no ve? Pero fíjense, ¿qué está pasando? Se está dividiendo o se está chocando con una pared en paralelo. Entonces va a pasar esto. R3 y R2. La pared amarillita y la pared plomita. ¿Lo ve? Y aquí tenemos la temperatura fría y la temperatura caliente. Tiene que pasar un flujo de calor, H. Ahora, ¿cómo hallo el flujo de calor para esta disposición en serie o mixta, que es serie y paralelo? Lo que tengo que hacer es reducir en todos, en todas estas disposiciones en serie, paralelo, mixto, al final de todo tengo que hallar una resistencia equivalente, ¿ya? Una resistencia equivalente de toditos, ya sean serie, mixto, paralelo. Al final tengo que hallar una resistencia equivalente. Ya, y ustedes ya han debido de ver en prefita cómo hallar resistencia equivalente en serie, en paralelo y mixto es la combinación de ambos, ¿lo ve? ¿Se acuerdan de eso o hacemos un repasito? ¿Se acuerdan cómo hallar resistencias equivalentes? Muchachos, muchachos. Sí, un repaso, por favor. En el prefa que yo entré no avanzamos ese tema. Ya. Igual lo vamos a ver en circuitos, tercer parcial. Ya, pero nos adelantaremos un poquito. Serie, paralelo. ¿Ya? Solo nos importa esos dos, porque al final mixto va a ser la combinación, ¿no ve? Entonces, cuando queremos hallar una resistencia equivalente en serie, lo vamos a explicar mucho mejor en circuitos, ¿ya? Pero aquí nos iremos directo. Va a ser igual a la suma de resistencias nomás. ¿Ya? Suma de resistencias en serie. Para hallar la resistencia equivalente, únicamente voy a tener que sumar todas estas resistencias en serie, ¿ya? Ahora en paralelo cambia un poquito la cosa, ¿ya? En paralelo, para hallar la resistencia equivalente, tengo que sumar es el inverso de la suma de mis inversos de mis resistencias, ¿ya? Es decir, va a ser el inverso de R1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más así hasta el inverso de una resistencia N, ¿ya? Pero todo esto es el inverso, o sea, tiene que estar elevado a la -1. O hay otros libros que lo expresan de esta forma. El inverso de mi resistencia equivalente es igual a la suma de mis inversos, ¿ya? Más un Rn. Esto es, para paralelo, para hallar a la resistencia equivalente, es esto, ¿ya? El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de mis inversos, ¿ya? O la resistencia equivalente en paralelo es el inverso de la suma de mis inversos. ¿Ya? Esito nomás es para serie y paralelo. Esito nomás nos va a ayudar para resolver este tipo de problemas, ¿ya? Con resistencia térmicas. Entonces, como les decía, al final siempre tengo que hallar una resistencia equivalente, ya sea en serie, paralelo o en mixto, para poder trabajar con estos problemas. ¿Ya? ¿Alguna consulta o duda hasta ahí para comenzar con los ejercicios? Consultas, dudas. Nada. Comenzaremos. Quiero hacer varios ejercicios, ¿ya? Así que nos apuraremos. ¿Qué dice este? Una barra de oro, AU, en contacto térmico con una barra de plata, AG, de la misma longitud y área, ver figura. Un extremo de la barra compuesta se mantiene a 80 grados centígrados y el extremo opuesto está a 30 grados centígrados. Cuando la transferencia de energía alcanza un estado estable, ¿cuál es la temperatura en la unión? Y me está dando las constantes térmicas para el oro y para la plata, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo dos barritas de diferente material que están en contacto y a la vez estos se están separando dos ambientes, por así decirlo, ¿no? Un ambiente a 80 grados centígrados y el otro a 30 grados centígrados. Entonces me va a generar un flujo de calor.
El flujo de calor siempre va desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría. Es decir, va a tener este sentido, ¿no? Así lo haremos. Q o H. H mayúscula le ponemos. Ya. Listo. Entonces me está generando un flujo de calor. Ahora lo trabajaremos como si fuera resistencias térmicas, ¿ya? Como se ha hecho, cada barrita, cada cilindro, no sé, cada pared, es una resistencia térmica. Entonces vamos a tener la siguiente analogía eléctrica. Esta va a ser la resistencia para el oro y esta va a ser la resistencia para la plata, ¿no ve? Están una después de la otra, es decir, están en serie o en paralelo. ¿Cómo estarán? En serie, Auxi. En serie, ¿no ve? Están uno al lado de otro, entonces esto es una disposición serie nomás, pues, ¿ya? Serie nomás. Entonces, aquí cada nodito, ya les he dicho, es una temperatura, ¿no ve? Cada nodito es una temperatura. Entonces, este nodito es 80 grados centígrados, este es 30 grados centígrados. ¿Qué me está pidiendo ayer el problema? ¿Cuánto será la temperatura en la unión de esas dos barras, no? Tx, ¿cuánto será eso? Ese nodito, ¿cuánto valdrá? Eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con analogía térmica, o analogía eléctrica, perdón, con resistencia térmica. Entonces, por acá va a pasar un flujo total, ¿no? Un H total, ¿no? Y por cada resistencia también pasa un H, H1, H2. Pero al final, cuál era lo característico en serie? Que este H total es igual al H1 y es igual al H2, ¿no ve? O sea, todos los flujos de calor que tenemos acá son iguales. ¿Por qué? Es como si fuera un conductor, ya les decía, corriente eléctrica. Por aquí está pasando una corriente y está pasando, ¿no ve? Por el conductorcito, está pasando y está saliendo. Pero en ningún momento la corriente varía, ¿no ve? Sigue siendo la misma, está siguiendo el mismo caminito, en ningún momento la corriente varía. Es algo así esto, ¿ya? En ningún momento mi flujo de calor está variando. En paralelo sí varía, ¿no ve? Pero en serie no. Entonces voy a tener algo así, ¿ya? Con analogía eléctrica. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo resuelvo este problema? Me estaba diciendo que cada barrita tiene la misma longitud, ¿no? Cada barrita tiene la misma longitud, entonces lo diré que cada barrita mide L. Y cada barrita tenía la misma área, ¿no? Lo llamaré A y A nomás, ¿ya? Cada barrita tiene la misma área. Entonces voy a aplicar ley de Fourier, ¿ya? Ley de Fourier. Escribiremos por si acaso la ley de Fourier convencional, la normalita. Es decir que H va a ser igual a menos K a delta T sobre delta X, que es el espesor o la longitud de cada paredcita, barrita, cilindro. ¿Ya? Esa es mi ley de Fourier. Pero ahorita, como estoy trabajando con las paredes, medio que no. ¿Ya? Voy a trabajar con la ley de Fourier, pero en analogía térmica. Entonces, ¿cómo le hemos definido esto? Es la temperatura caliente menos la temperatura fría sobre una resistencia equivalente térmica, ¿no? Sobre una resistencia térmica. Con esto vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Entonces, fíjense, para poder hallar el flujo total, necesito temperaturas, ya las tengo, ¿no? 80, 30, pero me está faltando un R equivalente, y ese R equivalente va a salir de estas dos resistencias térmicas, ¿ya? Entonces, hallar esas resistencias térmicas, ¿ya? Resistencias térmicas. R1, perdón, R1. ¿Cómo se definía la resistencia térmica para paredes? ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha anotado? ¿Alguien ha tomado apuntes? ¿Cómo era? Muchachos, muchachos. Resistencia térmica. En serie creo que era la suma. Ya, no, yo te estoy hablando de la fórmula general para resistencias térmicas. Ahorita no me importa si está en serie, paralelo, mixto, no. Solo quiero saber cómo se halla una resistencia térmica.
en paredes. L sobre K por área. Eso es la longitud o el espesor sobre K, la conductividad térmica por el área. En este caso, como queremos hallar resistencia 1, va a ser L1, K1, área 1, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. L1 es únicamente L, K1, eso sí cambia porque es otro material. 314 le pondré por el área 1, pero el área 1 es A nomás, ¿no? Listo. R2, aquí va a ser igual, lo mismo. L2 sobre K2 por área 2. L2 es L nomás. K2, eso sí cambia, es 427 por área nomás. Listo. Ya tengo mis resistencias térmicas. Tengo que hallar una resistencia equivalente de todos estos, ¿no ve? De estas dos resistencias. Me fijo mi circuito. ¿Cómo están? Ya vemos que están en serie, ¿no ve? Serie. Entonces, para hallar el R equivalente de estas dos resistencias, únicamente es la suma. R1 más R2, ¿no? Entonces va a ser igual a ¿cuánto? L sobre 314 por área más L sobre 427 por el área, ¿no? Ya, listo, ya tengo mi área equivalente. ¿Cuánto será esto? En función de L sobre A, ¿no? Si yo factorizo L sobre A, ¿cuánto será? Sáquenmelo, por favor. Entonces ya tengo mi resistencia equivalente, fíjense. Ya tengo esto. Resistencia equivalente. Listo, ya está. Entonces ya puedo hallar con esto directamente, lo reemplazo a mi ley de Fourier, resistencia térmica o analogía térmica. Ya voy a poder hallar el flujo total que está pasando, ¿no? Pero, ¿para qué estoy haciendo tanta cosa? Pues si no me está pidiendo el flujo total, me está pidiendo la temperatura esta del medio, ¿no? Entre mis dos plaquitas o mis dos barritas. ¿Cómo puedo hallar esta temperatura? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo puedo hallar? Con H1. Con H1, ¿no ve? Con H1. Fíjense ahorita, estoy trabajando entre estos dos nodos, es decir, entre el 80 y el 30. Estoy trabajando todo esto, ¿ya? Pero también puedo trabajar entre estos dos noditos, entre el 80 y el TX. Puedo trabajar también aquí. Y también puedo trabajar aquí, ¿ya? Entonces siempre trabajamos entre noditos, ¿ya? Entre noditos o entre uniones, si quieren. Entonces hay tres, ¿no ve? El verdecito, el naranjita y el moradito. Puedo trabajar de tres formas. Entonces, ¿para qué quiero hallar este H total? Para poder encontrar este H1 y poder trabajar entre aquí, para poder encontrar H1 y H2, porque sabemos que es lo mismo, y poder trabajar aquí o aquí. ¿Lo ve? Ya sea hallar la temperatura Tx que yo necesito. Entonces, para eso quiero hallar el H total. ¿Ya? Entonces, hallaremos, repito, el H total. H total es igual a que a temperatura caliente, ¿cuánto es mi temperatura caliente? 80 menos la temperatura fría, que es 30, sobre la resistencia equivalente, que es 5 por 5,53 por 10 a la menos 3 L sobre A. ¿Cuánto es mi H total? Muchachos, cálculenmelo. ¿Cuánto será? Y de la misma forma, si hubiera trabajado con el otro lado, o sea, con la parte derecha, hubiera tenido lo siguiente. El flujo 2 es igual a ¿cuánto? En este caso, si trabajo eh, este ladito, ¿cuál va a ser mi temperatura caliente y cuál va a ser mi temperatura fría? ¿Temperatura caliente cuál es? Muchachos, Temperatura X. caliente sería Tx, Axi. Tx, ¿no ve? Menos la temperatura fría que es 30 sobre, en este caso, la resistencia entre esos dos nodos, que es R2, ¿no ve? Y si igual reemplazo datos aquí, porque igual ya tengo el flujo 2, que es el flujo total, que va a ser lo mismo, y reemplazo R2, les apuesto que les va a dar la misma temperatura. ¿Ya? ¿Cuánta es mi Sí, temperatura? me salió 51,21. 51,21 grados centígrados. A ver, háganmele la prueba con esto, con el H2.
¿Saben lo mismo? Para que me crean o no. Ah, me lo voy por ahorita. ¿Sale o no sale? ¿Sabe otra cosa? Oh, sí, a mí me salía 51,17. Decimales, ya, pero al final es lo mismo. ¿Ya? Es parecido. Estamos perdiendo decimales en este flujo de calor. ¿Ya? Pero si tomamos todos los decimales, después les va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, comprueba lo que les digo. Ya, muchachos, entonces nuestra temperatura entre las dos plaquitas es 51,21 grados centígrados. Y si trabajamos con el otro lado, van a ver que les da lo mismo, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna consulta o duda de acá? Listo, ¿qué me dice? Las paredes de un horno están construidas con ladrillo refractario de una conductividad térmica de 0,14 watts sobre metro grado centígrado, con un espesor de 15 centímetros. La temperatura en el interior del horno es 400 grados centígrados y en el exterior 20 grados centígrados. Inciso A, calcular las pérdidas de calor por unidad de superficie del horno y por unidad de tiempo a través de sus paredes. Inciso B, calcular el espesor de la capa de amianto con una conductividad térmica de 0,04 watts metro grado centígrado, que recubriendo las paredes permita reducir las pérdidas en un 50%. Inciso C, si la capa de amianto se sitúa en el interior del horno, ¿cuál es la temperatura en la superficie de separación entre amianto y ladrillo? Listo. Me dice que tengo un hornito, ¿no ve? Un hornito, me dibujaron un hornito. A ver, un hornito cuadradito, no sé. ¿Ya? Mi hornito me dice que al interior del horno tengo 400 grados centígrados y al exterior tengo 20 grados centígrados. ¿No ve? Me están diciendo que las paredes del horno tienen una conductividad térmica acá del horno. Ladrillo lo pondré, ¿no? Acá del ladrillo. Ladrillo es igual a 0,14 watts metro grado centígrado y que tiene un espesor, ¿no? Un delta X o un L, si ustedes quieren, no sé, de 15 centímetros. Esto en metros es 0,15 metros, ¿no? Me está diciendo, inciso A, calcular las pérdidas de calor por unidad de superficie del horno y por unidad de tiempo. Lo único que tengo que hacer es interpretar esto, ¿ya? Me está pidiendo la pérdida de calor, lo veo, o sea, Q, calor, por unidad de, ¿dónde está? Por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces únicamente lo divido área por tiempo. Estito me está pidiendo, ¿ya? Medio confuso su enunciado, pero estito me está pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, tengo un hornito de ladrillo, interior de 400, exterior de 20, se va a generar un flujo de calor siempre del caliente al frío. ¿Ve? H, un flujo de calorcito. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a aplicar en este caso la ley de Fourier, ¿ya? Ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? Que el flujo de calor o la rapidez de flujo de calor es igual a menos la constante térmica, el área delta T sobre delta X o sobre el espesor, ¿no? En todo caso. Entonces de aquí me estaba pidiendo, lo único que tengo que hacer es hacer lo siguiente. ¿A qué es igual el flujo de calor? El flujo de calor es igual a la cantidad de calor que se está perdiendo por unidad de tiempo. ¿Sabe? Eso ya lo hemos definido en teoría. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar estito, ¿no? Estito lo reemplazo aquí y voy a tener lo siguiente.
que el calor sobre tiempo es igual a menos K a área delta T sobre delta X. Listo. ¿Qué me estaba pidiendo? Me estaba pidiendo el calor sobre área por tiempo. Puedo despejar, ¿no? Esta área lo paso a dividir a este lado y ya voy a tener. Entonces va a ser igual a ¿qué? Este menos, como les he dicho, no me gusta trabajar con ese menos. Entonces directamente lo voy a poner K. Ese menos se tiene que ir a algún lado y se va a ir al delta T. Delta T aquí es temperatura fría menos temperatura caliente, ¿no? O sea, final menos inicial. Pero este signo negativo lo voy a hacer desaparecer y va a ser temperatura caliente menos temperatura fría, ¿no? Sobre el espesor. Listo, ya tengo todo, creo. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Cuánto es K? Es 0,14. 400 menos 20. Todo esto es sobre el espesor. El espesor es 0,15. ¿Cuánto es lo que me está pidiendo el inciso A? ¿Cuánto es todo esto? 354,67. 354,67 unidades. ¿O no tiene unidades? Watt metro cuadrado. Watt, metro cuadrado, seguro. Sí, ¿no? Sobre metro cuadrado. Ya. ¿Por qué? Porque este calor sobre tiempo es el flujo de calor. Eso se mide en watts. Sobre el área, metro cuadrado. ¿No? Listo, es pues. Y este es el inciso A. ¿Qué me dice el inciso B? Calcular el espesor de una capa de amianto. Es decir, a este hornito le voy a introducir un espesor. ¿Ya? O sea, le voy a introducir un aislante. ¿Ya? O sea, otra paredcita. Le voy a tener lo siguiente. Que esta sea mi pared de amianto. Ahora, no sé si es interno o externo. Calcular el espesor de una capa de amianto con fluidez térmica que recubriendo las paredes, recubriendo, ¿no? Entonces externo. Entonces, esta va a ser mi capita de amianto que me está pidiendo, ¿no? Listo. Y esta capita seguramente tiene un espesor, ¿no? Tiene un espesor esta capita. Delta X del amianto le pondré. ¿Ya? Tiene un espesorcito. Me está pidiendo justamente hallar ese espesor. ¿Para qué? Para reducir en un 50% las pérdidas. ¿Ya? Tengo que reducir en un 50% las pérdidas. Entonces, ¿qué son las pérdidas en sí? Es el flujo de calor. ¿Ya? Porque de un ambiente que tengo, se está transportando, hay una transferencia de calor hacia otro ambiente, ¿no ve? Entonces está perdiendo un poco de calor, se está perdiendo calor en sí. Entonces tengo que reducir las pérdidas de calor en un 50%. ¿Y cuál es la pérdida de calor? Es esto, pues. Esta es mi pérdida de calor. O sea, el flujo de calor, ¿no? Flujo de calor es la pérdida de calor, pero en este caso esto va a ser H sobre A. ¿No ve? Flujo de calor sobre el área. El área no va a variar, ¿no ve, muchachos? Porque no me dice nada del área. Entonces el área yo asumo que no varía. Entonces el área no me influye mucho. Ahora tengo que reducir en un 50% esta pérdida. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto será mi flujo de calor? El H sobre A. En un 50%, la mitad de esto, ¿cuánto es? 177,34. Esto va a ser watt sobre metro cuadrado. ¿Ve? Entonces, tengo que llegar a este flujo de calor, o a esta pérdida de calor, ¿no? O si quieren, ya para que me entiendan mejor, esta área lo mandan al otro lado. Es decir, esto va a ser H igual a área por 177, así ya. Pero, como les digo, el área no me influye.
Ya, al final va a ser lo mismo. Entonces tengo que reducir o tengo que llegar a este flujo de calor. ¿No ve? H. Tengo que llegar a este flujo de calor. ¿Cómo hago eso? Le tengo que introducir una capa de aislante, ¿ya? Porque si le introduzco una capa de de un conductor, más rápido va a escapar el calor, ¿no ve? Más rápido. Pero yo tengo que reducir, entonces le tengo que introducir un aislante, que ese es el amianto. Entonces lo mismo. Aquí se va a generar una paredcita. Aquí lo haremos así para que se entienda mejor. Ya. Este de negrito son las paredes del hornito y el de moradito es el del aislante. ¿Cómo se está creando? ¿Qué disposición tendremos ahí entre esas dos paredes? Porque al final ya son dos paredes, ¿no ves? ¿Será serio o paralelo? ¿Qué dicen? En serie. Serio, ¿no ve? Voy a tener esto. Aquí va a ser R del horno y aquí va a ser el R del amianto, ¿no? Cada nodito es una temperatura, entonces voy a tener 400 y aquí es 20. Esto no cambia, ¿no? Las temperaturas. Me está pidiendo el espesor. Entonces, por aquí está un flujo, por aquí está pasando un flujo de calor, que es este, ¿no? H sobre A, que hemos hallado, que es la mitad de la pérdida anterior. Entonces ya tengo eso. Hallaré mis resistencias. Resistencia del horno. Aquí va a ser igual a la resistencia del horno. Va a ser igual a L, o sea, el espesor. Delta X no hemos puesto, ¿no? Delta X nos pondremos el espesor del horno sobre K del horno, área del horno, ¿no? ¿Cuánto era delta X? Era 15 centímetros, 0,15. ¿Cuánto era K del horno? De ladrillo en este caso, ¿no? 0,14. El área no varía, entonces, A no más. La resistencia térmica para el amianto, para la capita, va a ser delta X del amianto sobre K del amianto por el área del amianto, ¿no? Del aislante. Delta X, eso es lo que me pide hallar el problema, justamente. K del aislante es, ¿cuánto era K? 0,04. Por el área del amianto, el área no varía. A no más. Listo. Entonces tengo que hallar un R equivalente, ¿no, muchachos? Un R equivalente, que va a ser únicamente la sumita. Entonces directamente le haré, como solo son dos, directamente hallaré el flujo. Flujo total va a ser igual a, ¿qué? Flujo total va a ser igual ¿a qué era? Temperatura caliente menos temperatura fría sobre, en este caso, la resistencia entre estos dos nodos. ¿No ve? Entre el de 420, ¿qué va a ser la equivalente de esas dos? Listo. Va a ser 400 menos 20 sobre la suma de estos dos, 0,15 sobre 0,14 por área más delta X del amianto sobre 0,04 por área, ¿no? De aquí, fíjense, puedo factorizar el área que tengo en mi denominador y lo puedo mandar a dividir al otro lado. ¿Y qué me va a quedar al final? H sobre A, igual a ¿cuánto? 400 menos 20 sobre 0,15, 0,14 más delta X del amianto sobre 0,04, ¿no? Fíjense, este datito H sobre A, ya lo tengo, pues, ¿qué es este, no? Que me decía que se tiene que reducir a la mitad o tenía que reducir las pérdidas en un 50%. Ya está, pues, lo igualo. 177,34 y mi incógnita ahorita es el espesor del amianto. ¿Cuánto es eso? Sáquenmelo. Listo. Entonces el espesor del aislante me ha dado 0,043 metros. Y expresado en centímetros es igual a... ¿cuánto? En centímetros. 4, ¿no? 4,3 centímetros. Listo. Esta va a ser mi respuesta al inciso B. ¿Lo ve? Me pedía cuánto tiene que ser el espesor del aislante que yo voy a con la cual voy a recubrir el hornito para que la pérdida de calor se reduzca en un 50%. ¿No? Así es. ¿Alguna consulta de este inciso?
El inciso C, ¿no? El inciso C me dice que el amianto ya va a estar al interior del horno. Algo así, ¿no? Algo así. Y este va a ser mi hornito. Listo. Este es mi hornito, el de negrito, ¿no? Y el amianto es el de moradito. En este caso ya está al interior del horno. Las temperaturas no cambian, es 400 grados centígrados, 20 grados centígrados y se me genera un flujo de calor, siempre de caliente al frío. H, listo. ¿Cómo será esto? Va a seguir siendo en serie, ¿no? Solo que únicamente cambian el, en este caso ya va a ser al interior la capa, ¿no? Del aislante. Entonces voy a tener aquí un R del amianto y un R del hornito o del ladrillo, ¿no? Y cada nodito es una temperatura, 400, y esto es 20 grados centígrados. Se me genera un flujo de calor H total. Sabemos que por cada resistencia fluye un H1 y aquí va a ser un H del horno y un H del amianto le pondré. ¿Ya? Listo, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo la temperatura en el medio de estas dos paredes, ¿no? ¿Qué temperatura tengo aquí? TX nuevamente. Como hemos hecho el anterior, puedo utilizar este lado o este lado, ¿no? Porque ya tengo el flujo total, ¿no? Ya tengo el flujo total, que va a ser este, porque se tienen que reducir al 50%, ¿no ve? Si lo introduzco amianto, ya sea exterior o interiormente. Entonces ya tengo eso. ¿Cómo hago esto ahora? ¿Qué me estaba pidiendo? A la temperatura en el medio, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ley de Fourier nuevamente, ¿no? H es igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre la resistencia entre esas dos temperaturas o entre esos dos nodos. Trabajaré izquierda o derecha, cualquiera. Izquierda o derecha. ¿Cómo es? Izquierda o derecha, cualquiera. ¿Me escuchan? ¿Siguen vivos? Derecha, sí. Ya derecha. Entonces voy a tener que el flujo H es igual a temperatura caliente. En este caso, si yo trabajo con la derecha, que es estito, la temperatura caliente va a ser Tx menos la temperatura fría, que va a ser 20, sobre la resistencia entre esas dos temperaturas o entre esos dos nodos, que es RH, ¿no? Reemplazaré datitos. Tx menos 20 sobre RH. ¿Cuánto es RH? Lo tenía aquí. 0,15 sobre 0,14 sobre el área. 0,15, 0,14 área. A ver. Listo. Esta área que puedo mandar a dividir al otro lado. ¿Qué me va a quedar? H sobre A es igual a ¿qué? Tx menos 20 sobre 0,15, 0,14. Y esto ya lo tengo también. Era, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 177,34. Listo. Mi única incógnita aquí es Tx. ¿Cuánto es Tx? Entonces, la temperatura entre esas dos capitas, entre el aislante y la pared del horno es 210 grados centígrados, ¿no? La cual es lógica porque está entre 400 y 20 grados centígrados. Ya, la pared de una casa consiste en un bloque sólido de concreto con una capa externa de ladrillo y una capa interna de aglomerado, como se ve en la figura. Si la temperatura exterior en un día frío es menos 10 grados centígrados y la temperatura interior es de 20, ¿cuánta energía se conducirá en una hora a través de la pared con dimensiones de 3,5? Ya, listo. Hemos dicho que cada pared es una resistencia. Esto va a ser para el aglomerado, concreto, ladrillo. ¿Lo ve? Entonces, cada nodito es una temperatura. Comencemos ahora.
Vamos así. Este lado que valga 20 grados centígrados y este lado que valga menos 10 grados centígrados. El flujo de calor va del caliente al frío. Tiene este sentido. H total, ¿no ve? Y sabemos que por cada uno pasa un H1, H2, H3. ¿No ve? Que al final, como está en serie, van a ser lo mismo. R1, R2, R3. Listo. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuánta energía se conducirá en una hora? Eso ya vamos a hallarlo de la siguiente forma, ¿no? Que el flujo de calor es igual al calor sobre tiempo. Entonces, de aquí yo despejo el calor, va a ser igual a H por tiempo. ¿Está? Entonces, tengo que hallar el flujo total, pues, tengo que hallar el flujo total. El flujo total lo voy a hacer por analogía térmica, tengo que hallar mis resistencias. Pero aquí lo que me estoy dando cuenta es que no me está dando las conductividades. Conductividad del aglomerado, conductividad del concreto y conductividad del ladrillo. Y del otro, ¿no? ¿Cuál era? De la espuma de poliestireno. Poliestireno. Ya, de ladrillo, a ver, es 0,71 watts metro grado centígrado. 1,3 watt metro grado centígrado. Y de ladrillo es... Ah, no, estoy mal. Del aglomerado es 0,059. Del concreto es 1,3. Y esto es 0,71. Y del poliestireno es 0,04. Listo. Entonces, conectividad externa. Ahora sí, eran mis resistencias. R1. ¿Cuánto va a ser? Va a ser L1 sobre K1 por área 1, ¿no? L1, ¿cuánto es? En este caso del aglomerado, ¿no? ¿Cuánto es? 2 centímetros. Va a ser 0,02 sobre K1, que es 0,059 por el área 1, que va a ser 3,5 por 5. ¿Cuánto es este R1? Tengo R2, que va a ser lo mismo. L2, K2 por área 2. El espesor 2 es 15 centímetros. Eso va a ser 0,15. La conductividad térmica del concreto es 1,3 por el área, 3,5 por 5. El área no cambia, ¿no? Listo, tengo R2. R3 de la misma forma. L3, K3. Perdón. Ya. L3, K3 por área 3. L3 es 7, 0,07 sobre ladrillo 0,71 por el área, 3,5 por 5. ¿Cuánto será R3? ¿Cuánto es R1, R2, R3? Muchachos, díganme. Entonces ya tengo mis resistencias térmicas para las tres paredes, ¿no? Y tengo que hallar una resistencia equivalente. Como todos están en serie, va a ser únicamente la suma de estos tres, ¿no? Entonces, súmenmelo esas tres resistencias. ¿Cuánto es? Auxi, Entonces, el primero, 0,01937. Ya, con esa corrección, ¿cuánto me da la suma de estas tres resistencias? 0,031. 59. 6, digamos, ¿ya? Esto va a ser grados centígrados sobre watt. Listo, ya tengo una resistencia equivalente. Ahora puedo hallar el flujo total, ¿no? Flujo total, H es igual a temperatura caliente, que era 20, menos la temperatura fría, que es menos 10, sobre el equivalente, 0,0316. ¿Cuánto me da el flujo? Entonces el flujo total me da 949,37 watts, pero esto lo tengo que transformar en calor, ¿no? Esto va a ser igual a calor sobre tiempo. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? El calor
Entonces, ¿cuánto va a ser? H por tiempo, ¿no? H es 949,37 por el tiempo. Era una hora. Una hora en segundos, ¿cuántas? 3600, ¿no? ¿Cuánto me da entonces el calor? Calor. Entonces el calor me da 3,4 megajoules, ¿no? ¿Ya está? Resuelto mi inciso A. Ya está. Inciso B, ¿qué me dice? Suponga que se quiere reducir a la mitad la pérdida de calor a través de la pared instalando aislante. ¿Qué espesor de espuma de poliestireno habría que colocar entre el aglomerado y el concreto para cumplir con su objetivo? Ya. Entonces lo mismo, ¿no? Inciso B, en este caso iban a ser 4 resistencias. Una, dos, agarramos así. Una, dos, tres, cuatro. Este es el aglomerado. Este va a ser el aislante. Este es el concreto. Y este es el ladrillo, ¿no? Entonces son 4 resistencias. Una, dos, tres, cuatro. De las cuales está R1 del aglomerado, del concreto era R2 y esto era R3. Este le llamaré RA ya, del aislante, para no confundirnos. Porque me dice que tengo que instalarlo entre el aglomerado y el concreto, ¿no ve? Listo, lo único que tengo que hacer aquí es, ¿qué tengo que hacer? Aquí va a tener un espesor, ¿no? Un delta X del aglomerado. Aquí va a pasar un flujo de calor, las temperaturas no cambian. ¿Cuánto era? -10 y aquí era 20. Pero una condición era que si quiero introducir este aislante, mi pérdida de calor o mi transferencia de calor o mi flujo de calor se tiene que reducir a la mitad. Entonces, este H también ya es dato. El H va a ser la mitad de 949,37 watts. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? La mitad. Entonces, para que se reduzca la mitad, 474,68. Y aquí lo mismo, ¿no? Lo único que tiene que ir es RA, que va a ser igual al espesor, o sea, delta X de A, sobre K de A, que lo tienen por el área que no cambia, 3,5 por 5. Y al final lo suman las 4 resistencias para hallar el equivalente. Lo reemplazan en esto, que va a ser el flujo de calor, temperatura caliente menos temperatura fría sobre el equivalente, ¿no? Que ya lo van a tener. Tienen las temperaturas, tiene el flujo. En R equivalente únicamente es única, en R equivalente es única incógnita, va a ser delta X, o sea, el espesor, ¿no? Como hemos hecho antes. Necesitas, el inciso C es lo mismo que hemos hecho antes, tiene que trabajar entre dos noditos para poder hallar la temperatura que se está pidiendo. ¿Lo ven? Necesito es. Me lo completan ya por puntitos extra. Pasamos a otro. Ya vamos a entrar con paredes compuestas, ¿ya? Por la pared, para las paredes compuestas representadas en la figura, asumiendo una transferencia de calor unidireccional, determinar la temperatura entre B y C y la temperatura entre las paredes C y D, ¿no? Entonces, fíjense, ahí me están dando todas las conductividades térmicas y las dimensiones, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es hallar temperaturas entre paredcitas. Entonces, fíjense, esta es una paredcita compuesta. Para poder trabajar de la mejor forma, tengo que hacer mi circuito. ¿Ya? ¿Cómo armo mi circuito? Únicamente me tengo que fijar el grafiquito. El flujo de calor va a entrar así, ¿no? ¿Cómo está? Esta es la dirección del flujo de calor. O sea que tienen que pasar por estas áreas, ¿no ve? Por las transversales, por así decirlo. No por las que están enfrente.
¿No ven? No por esas, sino por las transversales, por la cual está pasando mi flujo de calor. Eso muchos se equivocan. Por favor, no se equivoquen. Es por las transversales. ¿Ya? Por esas áreas. Entonces, armo mi circuito. Esta va a ser la resistencia A. Fíjense, de la pared A. Aquí voy a tener la resistencia B. Al ladito está la resistencia C. Y al ladito está la resistencia D. Y abajo tengo la resistencia E, ¿no? Listo, ya está armado mi circuito. Así, lo uno. También lo uniré. Y aquí tengo esto, ¿no? Ya está armado mi circuito. Tengo todas mis resistencias, tengo anotaré mis temperaturas, 60 grados centígrados, 20 grados centígrados, ¿no? Me está pidiendo la temperatura entre B y C. ¿Dónde está eso? Esta temperatura, ¿no? Temperatura 1 le llamaré. Me está pidiendo eso. Temperatura 1, ¿cuánto será? Y me está pidiendo la temperatura de la pared C y D. Entonces eso aquí está. Temperatura 2 me está pidiendo eso. ¿Cómo hallo, muchachos? ¿Cómo hallo? ¿Cómo puedo hallar eso? ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? Tengo que trabajar con analogía térmica, ¿no? Sabemos que por cada resistencia pasa un flujo, ¿no? Flujo de A, flujo de B, flujo de C, flujo de D y flujo de E. Pero también tengo un flujo total, ¿no? Un flujo total que está pasando por todas mis paredes. Un H total. Listo. Ahora fíjense, es como si fuera agüita, ¿no veo? Vamos a hacer analogía eléctrica o hidráulica, como ustedes quieran. Vamos a hacer como corrientes o como un flujo de agua, ¿ya? Entonces entramos, fíjense, entramos con nuestro flujito, pero se choca aquí, ¿no ve? Se choca y se tiene que dividir. Se divide por arriba, se divide por el medio y se divide por abajo. Este H1 le llamaré, H2 y H3. ¿Ya? Así lo llamaré. Ahora, para poder hallar las temperaturas T1 y T2 que me está pidiendo, tengo que trabajar entre noditos, ¿no? Entonces, fíjense, para la T1 puedo trabajar entre estos dos noditos, ¿no? Lo que estoy marcando de verdecito, para poder hallar T1. ¿Lo ve? Pero para eso necesito conocer la resistencia de B y el flujo que está pasando por B. Ya, primera cosa que tengo que hallar, o dos cosas que tengo que hallar. Para hallar la temperatura 2, puedo trabajar acá. Fíjense, entre estos dos noditos, entre la temperatura y esta. La temperatura 2 y esta. Pero para eso necesito conocer RD y HD, o sea, el flujo que está pasando por esa resistencia. O también, si ya obtengo T1, puedo trabajar en este nodito, ¿no? Si ya voy a tener T1, de la misma forma. Pero al final necesito conocer flujos. Necesito conocer este flujo de B. Porque al final B, C y D están en serie, perdón. Y al final H de B va a ser igual a H de C, H de D, ¿no ve? Porque esos tres están en serie, ¿ya? Y a este le hemos llamado el H3, ¿no ve? Perdón, el H2 que está pasando por esa, por esa, por esa, por esa rama, si quieren, ¿ya? Digamos que son ramas. La rama 1, la rama 2 y la rama 3. ¿Ya? Digamos que son ramitas. Pero necesito hallar esos flujos. ¿Cómo hallo? Primero tengo que hallar un flujo total. ¿Ya? Hallar el flujo total. Para hallar el flujo total necesito hallar un R equivalente. De toda esta cosa tengo que hallar un R equivalente. Hallaré mis resistencias. R de A va a ser igual a L de A. Ustedes me van a dictar ya, muchachos, los valores. Yo ya no voy a hacer nada. Solo les voy a decir qué cosa me tienen que dictar y ustedes me dictan.
por participación, por si acaso estoy viendo quiénes participan y también voy a tomar en cuenta eso, ¿ya? Hereda, la longitud de A, ¿cuánto tomo? 24. 24 centímetros, 0,24. Listo. KDA, eso ya tengo de dato, es 0,8. Estamos trabajando en metros, ya está bien. 0,8 por área de A, ¿cuánto tomo? Área de A, 24 por 5. 24 por 5. Auxi, creo que es 20 5 por por 5. 20, ¿no es Auxi? Exacto, ¿ves? Ya se están confundiendo. Me están diciendo 24 por 5, que en realidad es esta área. ¿No ves lo que me ha dicho su compañera? Pero está mal. Ya les he dicho que tienen que tomar por donde está pasando, es decir, esta área, la que estoy marcando de moradito. ¿Ya? Por favor, en eso, muchachos, no se confunden. ¿Ya? Esta área es lo que estoy marcándome, pintándome. Entonces, esa área es 20 por 5. Listo. Eso en metros, ¿cuánto es? Ya en área es 0,01. Listo. Gracias. 0,01. Listo, ya tengo mi resistencia. Ah, ¿cuánto será eso? No sé. Alguien que me lo esté dictando. Alguien que me lo esté mal. 3 por 10 a la menos 3, Auxi. 3 por 10 a la menos 3. ¿Seguro? ¿No es 30? 30. 30, Auxi. 30. Ya, 30. Unidades. Unidades que estamos en kilocaloría, hora, metro, grado centígrado. Entonces esto va a ser grado centígrado por, en este caso va a ser hora y kilocaloría. ¿Ya? Eso es, ¿no? Hora, kilocaloría. Sí, estamos bien. Ya. Lo mismo para B, R de B. Ustedes me dictan, la longitud de B, ¿cuánto es? 0,08. Listo, 0,08. K de B, eso ya está, es 0,9. Área de B, ¿cuánto es? Área de B. 0,01 igual. También, ¿lo ve? 0,01. Listo, ¿cuánto será R de B? Ya tengo R de B. R de C. Longitud de C. 0,08 también, ¿lo ve? Listo, 0,08 sobre KDC. KDC es 1,1. 1,1. ¿Y el área de C cuánto es? ¿Cuánto es? Área. Es lo mismo, Auxi, 0,01. Ya, de todos va a ser eso, ¿no ve? Ya, espero que se hayan dado cuenta. R de C cuánto es entonces? 7,27. Ya, grado centígrado, hora, kilocaloría. R de D, lo mismo. ¿Cuánto es la longitud de D? 0,08 también. Ya, 0,08. Sobre K de D, que es 0,6. 0,6. Su área también va a ser 0,01. Listo. R de D, ¿cuánto será? 13,33. 13,33, Auxi. Listo. 13,33 grados centígrados hora, kilocaloría. R de el ultimito. Perdón. R de E. El espesor o la longitud, ¿cuánto es para E? 0,24. Listo, eso no va a ser. 0,24. La conductividad térmica, 1,5. Por el área que va a ser también lo mismo. Listo. R de E, ¿cuánto es? 16. 16 grados centígrados, hora, kilocaloría. Listo, ya tengo todos. Ahora tengo que hallar un R equivalente, no es únicamente sumar todo y ya, ¿no ve? Tengo que hallar mi circuito, mi R equivalente de ese circuito. Entonces tengo que hallar de esto. Hay que hacerlo por pasitos, ya muchachos. Sé que es un poquito moroso, pero hay que hacerlo por pasitos. En este caso, me borraré esto ya. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto no me sirve. No. Ya.
Ya. Sí lo haremos, ¿ya? Ya, listo. ¿Cómo hay el equivalente para este circuito? Todo esto tengo que reducirlo en una sola resistencia, el equivalente. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? Por pasitos les decía, ¿no ve? Entonces, fíjense, estos tres ya están en serie. De aquí puedo hallar un equivalente 1. ¿Cómo me va a quedar al final mi circuito? Va a quedar algo así, ¿no? Este RA no cambia. Este del medio ya se va a reducir a un equivalente 1 y este de abajo tampoco cambia. Así, ¿no ve? Entonces, hallaré ese equivalente 1. ¿Ya? Equivalente 1. ¿A qué va a ser igual? Muchachos, ¿qué va a ser igual? A la suma A la sumatoria, Oxy. ¿Suma de quiénes? R de B, R de C, R de A, R de... Otra vez, perdón. R, B, R, C y R de Oxy. Ah, ya. RB más RC más RT. Listo, súmemelo. ¿Cuánto será ese equivalente 1? 29,49. 29,49 grados centígrados hora kilocaloría. Listo, ya tengo el equivalente 1. Se ha reducido a este circuito. Estas tres resistencias, ¿cómo están? ¿Serie o paralela? Paralela. Paralelo. Entonces voy a hallar un equivalente total, ya el que me va a servir, ¿no? El equivalente total va a ser igual a ¿qué entonces? Es el inverso de la suma de mis inversos, es decir, el inverso de R de A más el inverso del R equivalente 1 más el inverso de R de E. Todo esto a la menos 1, ¿no? Tengo todos esos datos, listo, ya puedo ir a mi R equivalente total. 1 sobre, ¿cuánto es 1 sobre 30? Más 1 sobre 29,49. Bien feo. 29,49 más 1 sobre 16. Todo esto a la menos 1. ¿Cuánto es mi equivalente? 7,71. 7, 71, Oxy. grados centígrados por hora sobre kilocaloría. Listo, ya tengo mi equivalente. Puedo hallar mi flujo total, ¿no ve? Con esto ya puedo hallar mi flujo total. Listo, me voy a mi flujo total. Aquí lo haré. Mi flujo entonces H va a ser igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre el equivalente o la resistencia entre esas dos, ¿no ve? Este es el H total. Temperatura caliente, ¿cuánto es? 60 menos 20 sobre el equivalente que acabo de hallar, 7,71. ¿Cuánto me da H total? 5,19. 5,19 unidades. Unidades. Kilocalorías hora. Kilocalorías sobre hora, ¿no ve? Ya. Ya tengo mi H total. Ya, pero ese era un pasito antes de hallar los verdaderos flujos que necesito, ¿no ve? Este flujo total me va a servir para hallar los flujos que necesito. ¿Qué era? Necesitaba el flujo de B y el flujo de C, ¿ve? Y el flujo de D, si es que quiero. Pero al final sabemos que son lo mismo. Y ese es H2. ¿Cómo puedo hallar esos flujos, muchachos? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo puedo hallar? ¿Cómo podré hallar? Oxy, cada H1, H2, H3 es un tercio del H total. No, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del valor de tu resistencia. ¿Ya? No puedes decir que el flujo total se va a dividir en 3, ¿no ve? Un tercio, un tercio, un tercio. No, no es lo correcto. Porque va a depender de la resistencia también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Alguna otra idea? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Se les ocurre algo? Voy a trabajar con esta rama, fíjense. Lo que me estoy marcando de celestito, esta ramita.
¿Ya? Conozco sus temperaturas exteriores como si fuera un nodo, ¿no? Comienzo. Este nodito que me estoy marcando de naranjita. Y este otro nodito que me estoy cargando, que me estoy pintando de naranjita. ¿Conozco esas temperaturas? Sí, Sí, ¿no ves? 60 y 20 ya lo conozco. Y fíjense, por esa ramita ya les he dicho, te vas a trabajar como si fueran ramitas, ¿no ve? Por la ramita de aquí arriba está pasando H1, por la ramita del medio está pasando H2 y por la ramita de abajo está pasando H3. Pero al final, ¿qué hemos dicho? Este H2 es igual a HB, es igual a HC y es igual a HD. ¿Ya? Eso porque están en serie. Ahora, ayer es H2, pues porque ya tengo eso. Entonces voy a, nuevamente, ley de Fourier. H2 es igual a ¿qué? Temperatura caliente menos temperatura fría sobre la resistencia entre esos dos noditos. Entre esos dos noditos, ¿cuál es la temperatura caliente y cuál es la temperatura fría? Eso no cambia, sigue siendo 60 menos 20. Sobre la resistencia entre esas dos, ¿cuál tomo para hallar H2? Resistencia equivalente a Oxy. La 1, ¿no ve? La primerita que hemos hallado es la serie entre B, C y D. Esa es, ¿no ve? La resistencia que están entre esos dos noditos. Entonces, ¿eso cuánto era? 29,49, ¿no? 29,49. Listo, ya tengo ese flujo 2. ¿Cuánto será este flujo 2? Flujo 2. 1.36 Oxy. 1,36 unidades kilocaloría sobre hora. Listo. Ya tengo mi H2. ¿Y para qué hallado este H2? Ah, ya sabemos que este H2 va a ser igual a HB, HC, HD, ¿no ve? Listo. Ya está. Ahora tengo que ir a las temperaturas que me piden finalmente. Haré esto. ¿Me copio? ¿No me copio? ¿Qué hago? Ya, me copiaré. Copiar. Pegar. Listo. Tengo que hallar qué cosa. Las temperaturas. Mis temperaturas. En este caso puedo tomar la temperatura, no, primero ayer, ¿ya? Esto es lo que me estoy marcando de verdecito. Voy a hacer lo siguiente. H, que en este caso va a ser HB, ¿no? HB es igual a temperatura caliente, va a ser 60, menos la temperatura fría, que es la temperatura 1 que quiero hallar, sobre la resistencia entre esas dos temperaturas. RB. Listo. Esta HB ya lo tengo. Era H2, 1,36. ¿No? Igual. 60 menos T1 sobre RB. ¿Cuánto era RB? Eso también ya lo tengo. Era 8,89. Listo, ya tengo mi flujo, o perdón, ya tengo mi temperatura 1 que me está pidiendo el problema. ¿Cuánto será eso? 47,91. A 48, digamos, 48 grados centígrados. Listo, ya tengo mi temperatura. Ahora, la segunda temperatura. Para esto ya hay dos opciones, ¿no? Para esto ya va a haber dos opciones para hallar la temperatura 2. O puedo trabajar con la resistencia D, o puedo trabajar con la resistencia C. ¿Con cuál quieren trabajar? Obviamente les va a dar lo mismo, ¿lo ven? ¿Cuál? ¿C o D? Ya haremos con la C, por si acaso. H de C es igual a ¿cuánto? La temperatura caliente. En este caso, la temperatura caliente para esa resistencia, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la temperatura caliente? Temperatura 48 grados. 48, ¿no? Temperatura 48. 1. Listo, eso, perfecto. Muy bien, muchachos. Menos la temperatura 2. La ponemos. 48 menos temperatura 2 sobre la resistencia entre esas dos temperaturas, que es la RC. ¿Cuánto es la RC? ¿Dónde está RC? 7,29. 7,27, perdón. Y este HDC también ya conozco, pues era H2. ¿Cuánto era eso? 1,36. Listo. ¿Cuánto será mi temperatura 2? 38,11.
38, digamos, 38 grados centígrados. Listo. Ya está resuelto mi problema. ¿Son lógicas mis respuestas? ¿Qué dicen muchachos? ¿Serán lógicas? ¿No serán lógicas? Sí son lógicas. Sí, Está Oxy. bien, ¿no? Está bien. Entonces tienen que estar entre 60 y 20, obviamente. ¿Están entre 60 y 20? Sí, ¿no ve? Obviamente la temperatura 1 tiene que ser mayor a la temperatura 2, que también es correcto. Listo, ya está mi ejercicio resuelto. Ya, vamos a comenzar con lo que es cilindros, ¿ya? Cilindros, antes hemos trabajado con pura paredes, ¿no ve? Pura paredes, ventanas, no sé, láminas, como ustedes quieran. Ahora nos vamos a ir a cilindros. ¿Qué me dice? Para extraer el calor como medio de calefacción de un serpentín, de acero inoxidable de 100 centímetros de longitud con diámetro interno de 0,62 centímetros y diámetro externo de 1 centímetro, la temperatura en el interior del tubo es de 45 grados centígrados y 5 grados centígrados en el exterior. La conductividad térmica del acero depende de la temperatura. O sea, K es igual a 54 menos 0,033 temperatura. ¿Ve? Donde K está en watt metro Kelvin. Calcule la potencia de calor en watts extraído a través del serpentín de acero. Fíjense, este es un tubito, ¿lo ves? Como si fuera un tubo, ¿ya? De calefacción. Ahora, muchachos, en cilindros, habíamos visto que en paredes era lineal, ¿no? O sea, mi flujo de calor que teníamos era lineal en las paredes, ¿no ve? Siempre era así lineal, o sea, en un solo sentido, unidireccional si ustedes quieren. Pero ¿qué pasa cuando tenemos cilindros? Aquí hay dos opciones para mi flujo de calor, ¿ya? Puede ser radial o puede ser axial, ¿ya? Aquí lo explicaremos de esta formita. ¿Cómo hacemos? Copiar. Ya, lo haremos así. Les decía que puede ser radial el flujo de calor. Radial, ¿cómo es radial? Ya su mismo nombre lo dice, ¿no? Radial, radio. El flujo de calor va a ser, como muestra aquí, ¿no? Estito, 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 estito. Estito. Esto es radial. Es decir, si yo lo veo de frente, mi flujo de calor va a ser en este sentido, ¿no ve? Radial. Son radios. Los flujos de calor. ¿Ya? Radial. Es decir, acá el flujo de calor va a ser así. Y así en todo, a lo largo de mi tubito, ¿no ve? Así. A eso me refiero con flujo axial. Porque mi temperatura está dentro del cilindro, o sea, es decir, aquí, 100 grados centígrados. Mi temperatura exterior está acá, 10 grados centígrados. Es por eso que mi flujo es radial, ¿ya? Eso es radial. Ahora, ¿cómo es axial? Tenemos el mismo tubito. Pero en este caso, las temperaturas que me está dando ya no van a estar dentro del tubo y al exterior del tubo, sino van a estar a sus extremos. Es decir, aquí va a estar 100 grados y aquí va a estar 10 grados. Entonces, el flujo aquí va a ser axial, en este sentido, ¿no? Desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría. Fíjense, esto es axial, cuando el flujo pasa por su centro o por su eje, por así decirlo, del tubo, ¿ya? En ese sentido. Es radial cuando pasa por sus radios, ¿ya? Hay dos tipos entonces cuando trabajamos con cilindros, ¿ya? Por favor, eso quiero que esté claro. Y también lo que más se confunden aquí es al tomar las áreas, ¿ya? En este caso, el área para el radial, ¿qué área tomo? ¿Qué área tomaré? Porque en ley de Fourier interviene el área, ¿no ve? En mi ley de Fourier hay una variable área. En este caso, ¿qué área tomo cuando trabajo con radial? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo es? Tomo toda el área del cilindro, o sea, esto. ¿No ve? Todo esto.
Ustedes saben que si yo tengo una lámina horizontal, este tiene un lado A y un lado B, ¿no ve? Y si yo lo formo un cilindro, se forma de esta forma, ¿no? Se vuelve de esa forma. Entonces, el área es todo esto. ¿Ya? Ese es el área para radial. Pero en axial, ¿qué pasa con axial? Cuando tenemos un flujo de axial, no va a ser esa la misma área. ¿Cuál va a ser el área? En axial, ¿cuál creen que sea el área, muchachos? ¿Cuál creen? Muchachos, muchachos. La que está con D minúscula, Oxy. Esto, ¿no ve? Este va a ser el área que yo voy a tomar. Lo que yo me estoy pintando. ¿Ya? Esa área va a ser. ¿Ya? Entonces, por favor, no se confunda. En radial es la del cilindro, es decir, del rectángulo que yo tomo, lo formo un cilindro y esa va a ser el área. Pero en axial es esta, la transversal. ¿Ya? Listo, eso nomás es, con esito ya está resuelto todo. ¿Ya? Lo mismo que con paredes, hacemos lo mismo. Seguimos trabajando con resistencias. ¿Ya? Pero otra cosita más, en cilindros cambia cómo defino mis resistencias. ¿Ya? No va a ser la misma, la misma formulita, por así decirlo, que era longitud sobre K por área, ¿no ve? Ya va a ser otro, que está en su formulario también. Aquí tienen la conducción, ¿no ve? Tienen su fórmula de conducción y todo eso. Aquí, analogía eléctrica. Para pared ya habíamos dicho que es longitud, conductividad térmica por área. Para cilindros cambia. Y es esto. La resistencia térmica para cilindros es el neperiano del radio exterior sobre el radio interior sobre 2pi conductividad térmica longitud. ¿Ya? Esito es para cilindros. Y para esferas, que lo vamos a ver mañana, vamos a utilizar esto. ¿Ya? Eso es, muchachos. Trabajaremos. ¿Dónde está? Aquí está. Me dice, para extraer calor, eso ya hemos leído, ¿no? Entonces trabajaremos. Encontramos los datos que tenemos. Datos me daba la conductividad térmica en función de la temperatura. 54 menos 0,0333 T. Listo. Me daba una longitud. La longitud era de 100 centímetros. Y esto es igual a 1 metro. Me daba el diámetro exterior e interior, ¿no? Diámetro interno 0,62 centímetros y diámetro externo 1 centímetro. Esto va a ser radio, esto lo trabajaremos como radio interior y esto como radio exterior. ¿Cuánto será radio interior? En metros. Va a ser obviamente 0,31, ¿no ve? En el radio interior, pero en metros, a ver si no estoy mal, 3,1 por 10 a la menos 3 metros. Y de la misma forma, el radio exterior va a ser 0,5 centímetros y eso en metros va a ser 5 por 10 a la menos 3 metros. Listo. Trabajo con la ley de Fourier en este caso, ¿ya? Como me está dando K, o sea, la conductividad térmica en función de la temperatura, voy a tener que trabajar con ley de Fourier nomás. Y van a ver que vamos a trabajar con ley de Fourier de forma diferencial de paso, ¿ya? Entonces, voy a tener lo siguiente. Flujo de calor menos conductividad térmica, área diferencial de temperatura, diferencial de X, ¿no? Listo. Reemplazo. Conductividad térmica menos K. No, K ya lo reemplazo. K es 54 menos 0,0333. Temperatura por el área. A ver, el área más sacaré. El área, ya les he dicho de dónde viene, ¿no ve? Ahora esto. ¿Será flujo axial o flujo radial? ¿Qué dice? Yendo el enunciado. Leyendo el enunciado. ¿Será axial o radial? ¿Cómo es, muchachos? ¿Axial o radial? Radial, Oxy.
radial, ¿no ve? Porque me dice la temperatura en el interior del tubo es 45 y en el exterior es 5, ¿no ve? Entonces va a ser radial. Radial, ¿no ve? Aquí abajito también tengo radial. Listo. Entonces, ¿qué área tomo? El área esta, ¿no ve? Ya, ¿cuánto será el área? Pero antes. Tengo que trabajar de forma diferencial, les decía, ¿no ve? Voy a tomar acá. Porque, si se dan cuenta, este es un tubito, tiene un espesorcito, ¿no ve? Tiene un espesorcito. Entonces, como voy a trabajar de forma diferencial, tengo que barrer pues todo este espesor, desde un radio interior hasta un radio exterior. Entonces voy a tomar justo al medio, o a una distancia X que no conozco. Ya, a una distancia X que no conozco. Entonces, el perímetro, muchachos, perímetro. Este va a ser un radio X que no conozco, X. ¿Ya? Listo. Me dibujaré lo que estoy dibujando de celestito, pero en forma de rectangulito. Ya, como si fuera una laminita, un papelito. Ya, un papelito. Tiene una longitud L, ¿no ves? 1 metro. O L lo pondremos, L. Pero esta distancia, el otro lado, ¿cuánto será? Esta. ¿Cuánto será, muchachos? ¿Cuánto creen que es? Es X, Oxy. X dice otra persona. 2pi por x. Exacto, es el perímetro de lo que me he marcado con radio X. Perímetro, ¿no ve? Es como si yo lo cortara, este tubito, o la partecita celestita, lo corto, por aquí no, lo corto, me va a quedar estito. Entonces es el perímetro, 2pi por X. Listo, ya está. El área entonces, ¿cuánto va a ser? Base por altura. 2pi L por X. Ya está resuelto mi problema. Necesito nomás eso. ¿Ya? Entonces, me anoto el área. El área es 2pi L X diferencial de temperatura, diferencial de X. Tengo que separar variables para poder integrar, ¿no ve? Eso van a ver en equas. En equas le llaman separar variables, ¿ya? O sea, todas las X a un lado, todos los T's o que tengan las variables T a otro lado. Entonces voy a tener lo siguiente. H diferencial de X sobre X, que estoy despejando esto, igual a cuánto? Menos 54 más 0,0333t por 2pi L diferencial de t. Listo. Fíjense, todas las variables x en un lado, todas las variables t al otro lado. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Integrar. ¿Ya? Integro. Y saco todas las constantes. H es constante. X no puede ser constante, entonces entra dx sobre x igual a cuánto. Aquí vamos a tener 2pi L será constante. Sí, ¿no? 2pi, la longitud no cambia de mi tubo, entonces constante. Menos 54 más 0,0333t. Todo esto diferencial de temperatura. ¿Qué me falta ahora? Los límites. En este caso para x, ¿desde dónde hasta dónde tengo que barrer? Eso ya les he dicho, ¿no? Desde un radio interior, o sea, desde un radio interior hasta un radio exterior para barrer todo esto, ¿no? Es como si estuviera haciendo así, barriendo todo esto, ¿no ve? Hasta el radio exterior. Cosa de cubrir todo ese espesor que tengo del tubito. Entonces va a ir desde un radio interior, que era igual a cuánto? 3,1 por 10 a la menos 3. Y un radio exterior, que era de 5 por 10 a la menos 3. Listo. Para mi temperatura, sus límites de la integral. ¿Desde dónde hasta dónde creen que vaya? Muchachos,
Desde 45 a 5. Exactamente, desde 45 hasta 5. 45, 5. Esto está en grados centígrados. Pero, solo por este pero, ¿qué unidades tiene K? Kelvin, ¿no ve? En este caso es un delta T que uso acá. ¿Qué dicen? ¿Será un delta? ¿Lo tendré que convertir o no lo tendré que convertir? Muchachos, muchachos. ¿Lo convierto o no lo convierto? Porque esto está en grados centígrados. Y mi K que me daba estaba en Kelvin, ¿no? No se convierte a Auxi los deltas de temperatura. Ya los deltas no se convierten. Estoy trabajando con delta ahora. Tienes mucha razón. Los deltas nunca se convierten. Porque es lo mismo, ¿no? En Kelvin o en grados centígrados. Pero en este caso estoy trabajando con un diferencial. No es delta. Diferencial. Ya, eso por favor era un pescadito de este ejercicio. Entonces, como estoy trabajando con diferencial, lo transformo. Esto va a estar 5 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? 45 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? Más 273, ¿no ve? 278. Entonces, Kelvin, esto va a ser 273 más 45, 318, Auxi. 318 Kelvin. Listo. Solo por, en deltas, el compañero tenía razón. En deltas no convierto. ¿No ve? Cuando tengo delta T. No convierto. En este caso no estoy trabajando con delta, estoy trabajando con diferencial. ¿Ya? Es por eso que estoy convirtiendo. Ahora sí, ya está. Ya está, ya está, ya está. Integro. Esta integral, ¿cómo se integra? Neperiano, ¿no ve? Neperiano de límite superior, 5 por 10 a la menos 3, sobre límite inferior, igual a 2 pi L. Integro esto, menos 54T, más 0,0333T cuadrado sobre 2, y todo esto lo evalúan los límites de 318, 278. Listo, ya está, ya está. L era 1 metro, entonces ya está. Listo, de aquí despejo H, mi flujo de calor. ¿Cuánto será esta H? Despéjenmelo, va a ser igual a 2pi. Por toda esta cosa, ¿no? Toda esta evaluación sobre el neperiano de 5 por 10 a la menos 3, 3,1 por 10 a la menos 3. Listo, ya está. ¿Cuánto será esto? Calcúlenmelo. Mi flujo de calor entonces, ¿cuánto es? Entonces, este es el flujo de calor para el ejercicio que nos daban, ¿no ve? Unidades watts, ¿ya? Eso es. Entonces, la mañana también vamos a seguir trabajando con tubitos, perdón, con cilindros y esferitas, ¿ya? Por favor, muchachos, ¿alguna consulta de esto?